Hola, buenos días. ¿Qué tal, queridos surferos del sonido? Hoy vamos a montarnos en la dinámica de la cresta de nuestra ola musical. Vamos a hablar de unos dispositivos electrónicos que nos ayudan a controlar la dinámica de nuestro programa musical, de nuestro estímulo sonoro, de nuestra señal auditiva y son conocidos como procesadores dinámicos. Vamos a hablar de ellos en unos momentos. Mi nombre es Sergio, Jordi está detrás de todo esto y juntos le damos la bienvenida a WebSound Academy, una academia para sumergirse en el mundo del sonido. Muy bien, le vamos a dedicar este tutorial a Stewart. Stewart fue uno de los precursores de estos dispositivos que vamos a hablar y realmente le dio un puntapié inicial a una nueva era, ¿sí? Que en la actualidad es aún muy usado. Muy bien, el ser humano posee un sistema de compresión aural natural en sí mismo, un sistema que nos ayuda a controlar el nivel de intensidad de escucha y evitar posibles enfermedades de nuestros oídos, como puede ser el hecho de estar mucho tiempo a un nivel de presión muy alto, ¿no? Entonces, el oído humano lo que hace es tiende a promediar los niveles, esos niveles instantáneos por los que los cambios grandes de nivel en tiempos pequeños, que son conocidos como picos, no son percibidos como un gran aumento de volumen. De modo que la percepción del volumen un poco tiene que ver con ese pico real de la señal, ¿no? Ya que lo que hacemos en definitiva es hacer un promedio de ese nivel de presión. Y claro, cuando sentimos que los niveles de presión son muy altos, son peligrosamente altos, nuestro músculo aural se contrae, disminuyendo la sensibilidad. Lo que hace entonces es descender la sonoridad percibida hasta que este nivel sea lo suficientemente bajo como para que se relaje el músculo y restaure ese rango dinámico nuevamente, ¿no? Y a esto se lo conoce como compresión aural, ¿sí? Esta compresión aural es natural en el hombre, la tenemos como protección. Muy bien. Ahora, los ingenieros de mezcla deberían conocer la acción de este músculo, es decir, no podemos permitir que nuestra mezcla esté siempre arriba. ¿Por qué? Porque no deja respirar, entonces no hay una subida y bajada de dinámica, entonces no hay el oído no termina de respirar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque entonces, claro, si mantenemos ese nivel de presión alto, se va a activar nuestro compresor aural. Y esto también lo que hace es modificar la tímbrica, es decir, la componente espectral. ¿Por qué? Porque el oído tiende a aplanar esas frecuencias, entonces termina siendo casi como plano, o sea que estamos dando mucho volumen y estamos perdiendo un montón de frecuencias y de sonoridad, ¿no? De tímbrica, que es perjudicial para nuestra mezcla en definitiva, ¿no? Bueno, los compresores son aparatos electrónicos que aparecen en el campo de la radiodifusión, ¿sí? Aproximadamente en los años 30, algo así, donde Stewart, por ejemplo, da un puntapié inicial, y debido a la necesidad de controlar la dinámica en la radiodifusión para evitar rupturas del equipo, en las válvulas en ese momento, ¿no? Y obviamente para evitar meterse en otras frecuencias que hay otras emisoras, ¿no? Entonces lo inventaron así casi por obligación. Entonces, en esa época, aunque no muy diferente a la actual, ¿no? ¿Por qué? Porque los técnicos recibimos un montón de información de diferentes lugares, y en este caso particular los de radio, que recibían, por ejemplo, diferentes volúmenes de intensidad, ¿no? Porque en la actualidad esto está más controlado por la normalización, generalmente se trabaja ya en 0 dB, más 4, menos 10, 15, no sé qué, pero ya está todo controlado, está más controlado. En esa época no. Entonces los técnicos recibían, por ejemplo, conversaciones telefónicas, los locutores en estudio, los locutores en exteriores,
música grabadas en con diferentes niveles. Entonces, digamos, era una problemática, ¿no? Y para colmo, en ese momento, que recomiendo algún escrito que hay por ahí que tengo sobre música y tecnología, en ese momento las radios eran la difusión de la música en sí misma, ¿no? O sea, todavía no existían los grandes conciertos, había más o menos, obviamente, la música culta o música clásica, pero digamos, conciertos a gran escala, digamos, de masas, no existían todavía. Entonces se utilizaban la radio, incluso que podían llegar muchísimo más lejos, ¿no? Y claro, esto complicaba, ¿no? Hacía que las diferentes fuentes sonoras que recibía el técnico de mezcla se transformara como una especie de compresor humano, o sea, lo que yo llamo compresor humano, que es decir, cada uno cuando subía tenía que bajar y tenía que subir lo que bajaba, entonces siempre estaba ahí comprimiendo. Esto es la figura de lo que se llamaba Transmitter Watch Engineering, ¿no? Que era un técnico que se encargaba de controlar esas señales, ¿no? Entonces, claro, tenía un alto grado de poder destrozar el equipo, ¿no? Entonces, para evitar las saturaciones, inventaron los compresores. ¿Por qué? Porque era absolutamente fundamental cuidar la transición entre las diferentes fuentes sonoras, ¿no? Y no solo por la saturación de salida, sino también por la saturación de las válvulas de amplificación y de radiofrecuencia, para evitar la sobremodulación de lo que decíamos por generar interferencias con las emisoras más cercanas en frecuencias, que esto podía causar o que te multaran, que te pegaban unos palos, o bien que tuvieras que cerrar la emisora porque, claro, ya estabas molestando a la que estaba al lado tuyo, ¿no? Más cercanas en frecuencias es más difícil. Ahora los anchos de banda son cada vez más estables y más pequeñitos, entonces puede haber más emisoras y todo esto demás. Pero en esa época no. Entonces, en realidad podríamos hacer todo un paseo por estos compresores a nivel histórico, ¿no? Pero claro, sería muy largo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar, por ejemplo, de robos, ¿sí? Literalmente hablando, robos de patentes, robos de circuitos, un montón de cosas que sucedieron, como sabemos, ¿no? Y obviamente hablamos también de la Segunda Guerra Mundial, donde por necesidades de mejorar estas transmisiones, mejoraron las emisiones de radio, las grabaciones sonoras. Entonces tendríamos que mirar todo eso, que es muy interesante, pero es muy, muy largo. Entonces acá la idea es que vamos a explicar un poco de qué se trata estos procesadores, cuál es la idea, ¿no? También obviamente se desarrollaron muchísimo los elementos electrónicos, ¿no? O sea, se trabajaba con estado gaseoso, válvulas, diodos, septodos y todo lo demás, y ahora trabajamos con estado sólido, que son chips, MOSFET, FET, LDRs y todas estas cosas, ¿no? Una fauna que nunca termina, ¿vale? Pero cabe destacar que estos dispositivos tan interesantes se desarrollan en el campo de la radiodifusión, pero en la actualidad es una de las herramientas más poderosas y más importantes del mundo del sonido, ¿sí? Grandes estudios de radiodifusión contribuyeron al desarrollo y a la investigación de estos dispositivos, como puede ser la RCA, la CBS, la EMI, la RKO de aquella época, y bueno, y también obviamente vamos a nombrar algunos pocos, porque realmente hubieron muchísimos, pero por ejemplo damos gracias a figuras como Al Town, Ray Narma, Emil Tonick, Manleys, ambos dos, David Hill y bueno, Stuart mismo, que ya le dimos el homenaje, ¿no? Que nos ayudan a disfrutar realmente de ahora de esta herramienta al inventar los compresores, ¿no? Bueno, muy bien. Dejaré también algún link recomendado, a ver si se pueden investigar un poquito más. Y bueno, cuando hablamos de sonido, vemos que uno de los parámetros característicos del estímulo sonoro es la intensidad y el volumen, ¿no? O el volumen. Que para los técnicos está medido en decibeles y para los músicos es lo que sería un pianísimo a un fortísimo, ¿no? A 5 Fs. Y también cuando hablamos de mesas de sonido, hablamos también de la posibilidad de calibrar ese nivel de entrada, ¿no? Con la ganancia o el trim, si es digital o lo que fuere, y de esa forma poder levantar nuestra señal ruido y trabajar en un nivel de 0 dB, que es el nivel nominal, que ya lo mostraremos más abajo.
Entonces, si pudiéramos sacarle una foto realmente a nuestro estímulo sonoro, veríamos que tiene 4 parámetros importantes. El primer parámetro, espero poder poner el slide, así lo vemos el diagramita. El primer parámetro es el ataque, ¿sí? El ataque, o sea, el tiempo que tarda en llegar al máximo de su pico, ¿sí? La señal, al máximo de su valor. Después decae un poquito, que es lo que se llama el decay, hasta llegar a un nivel digamos, como si fuera el cuerpo del sonido, el sustain, y después tiene una caída de release hasta llegar a ser inaudible, ¿no? Entonces, es lo que se llama ADSR, ¿sí? Ataque, Decay, Sustain, Release, ¿sí? Entonces, esos parámetros son importantísimos de conocerlos para poder manejar nuestros compresores. Es decir, tenemos que conocer, o por lo menos escuchar, porque es un aparato muy difícil de escuchar, y que poder mantener ese ataque, esa forma que tiene nuestro sonido, sin que llegue a la saturación, ni que esté muy por debajo, cosa que haya mucho ruido que nos moleste. Estos dispositivos electrónicos llamados compresores nos ayudan a controlar que la señal esté dentro de nuestro rango dinámico de trabajo y que no sature. Y poder colocarlo dentro de nuestro señal ruido, alejándolo lo más posible del nivel de ruido inicial que tenemos, ¿no? Del nivel inicial que ya tiene el equipo de en sí mismo, o del nivel de ruido que pueda recibir a través de un micrófono o a través de una señal electrónica. ¿Viste? Entonces, también podemos ajustar los picos para evitar que lleguen a la saturación máxima de nuestro sistema y subir el RMS. Bueno, acá vemos el diagrama de los niveles, ¿no? Nivel mínimo, nivel nominal y el headroom, ¿sí? Que es esa distancia que tenemos entre lo que es el nivel nominal de trabajo, el 0 dB conocido, hasta el nivel de saturación máximo, que generalmente dejan 6 dB. Algunas mesas llevan digamos, nos avisan un poco antes, nos dan un headroom más grande, ¿sí? Sobre todo las mesas digitales, para evitar, porque la distorsión digital, la saturación digital es bastante dolorosa, por decirlo de alguna forma. Bueno, para cada sonido o programa musical existen diferentes métodos, conceptos y criterios para controlar la envolvente dinámica y que queda en manos de los técnicos cuál de todas ellas usar, ¿no? Hablaremos de algunas pocas así muy por encima. Básicamente es esto, ¿no? Es mostrar la idea de estos procesadores que varían la ganancia en forma automática en relación al nivel de entrada de la señal. Esto se basa en VCA, que es un amplificador controlado por tensión, ¿sí? Y que a partir de un nivel de intensidad llamado umbral o threshold comienza a actuar. Este nivel de umbral o threshold obviamente es en decibeles y está bajo nuestro control, es decir, nosotros ubicamos ese threshold y que es a partir de ahí que el compresor comienza a actuar reduciendo la señal, o sea, comprimiendo, o bien limita, es decir, no deja pasar ninguna señal a partir de ese threshold que nosotros hemos seteado, calibrado, ¿sí? Limitando la señal. Este último limitador, digamos, se utiliza para protección de los equipos, los speakers, los amplis y, bueno, para controlar la presión sonora en los conciertos en directo, ¿no? Para no zarparnos y mandar una cantidad de decibeles que no están permitidos y que, bueno, que como decíamos anteriormente generan este problema de compresión aural. Entonces, el limitador se utiliza para que pasen señales de mayor intensidad, que no pasen señales de la mayor intensidad de la deseada, ¿no? Y los compresores para lograr emparejar ese pico con la relación de promedio del RMS de la señal. Entonces, evita que ese pico se vaya muy arriba y que el RMS pueda subir. Ahora bien, obviamente estamos modificando esa componente, esa envolvente dinámica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El compresor generalmente se conecta insertado al canal, ¿sí? Insertado al canal. O bien, también, obviamente, se puede conectar en cascada, como es el caso de las voces, ¿no? Que para poder controlar la dinámica directamente es más fácil ponerlo en cascada.
Y en la cadena de audio generalmente, yo siempre digo generalmente porque hay que probarlo, ¿sí? Hay que probarlo. Pero generalmente se pone post-EQ. ¿Por qué post-EQ? Porque aquellas frecuencias que el ecualizador enfatiza pueden ser comprimidas y pueden ser que nos levanten aún más el pico, y entonces el compresor actuaría más aún. ¿Por qué? Porque está el pico cada vez más elevado por la enfatización de esa frecuencia, ¿no? Del ecualizador. Con lo cual no quita que se pueda poner pre, porque básicamente lo que nos interesa manejar es la dinámica y poder a través del compresor, del ecualizador, después reconstruir algunas frecuencias que nos faltan o nos molestan, ¿sí? Se puede poner pre-Q. Como así también pre-fader o post-fader. Muy bien. También el compresor se utiliza como un efecto sonoro, ¿no? Es decir, se puede aplicar a guitarras y a bajos para lograr que el pico esté incluso marcado, porque queremos que la guitarra ataque muy fuerte y quitarle un poco de cuerpo, como puede ser en el caso de algunas guitarras en el ska o cosas así, ¿no? Y en el bajo, básicamente porque también es difícil mantener una dinámica muy igualita. Por ejemplo, si estábamos haciendo semicorcheas, ¿no? Esas 4 semicorcheas, en el bajo es muy difícil mantener, o sea, a ver, estoy hablando de bajistas que por ahí estamos estudiando, estamos empezando a tocar nuestro instrumento, pero digamos que el compresor, incluso si se dan cuenta, muchos amplificadores de bajo vienen con compresor incluido, ¿sí? Y en cambio los amplificadores de guitarra ninguno trae compresor. Esto llama la atención, ¿no? O sea que en el bajo básicamente se trabaja un poquito esa idea de poder mantener esas 4 semicorcheas a un nivel. Digo, 4 semicorcheas, o puede ser 4 negras, 4 blancas, lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser 4. Pero bueno, entonces, pre-fader, post-fader, eso depende del tipo de compresión que vayamos a utilizar. Bueno, existen muchísimas formas de compresión, muchísimas. Por ejemplo, la compresión paralela o compresión New York, que es muy utilizado para lograr una dinámica, para tirar un poquito más arriba el RMS sin saturar. Compresión por ancho de banda, es decir, solamente comprime una porción de las frecuencias que de todo el programa musical, que eso se usa mucho en mastering. Compresión por voltaje, que es una compresión que se utiliza para los amplificadores, para no quitarle ese ataque real del programa sonoro. Entonces se utiliza una compresión por voltaje, ¿sí? Compresión compuesta, compresión modo feedback, limitador brickball, optocompresión, que es ataque y release no lineal, compresión en serie, compresión post-reverb, compresión Dolby, etcétera, ¿no? Y obviamente otro tipo de compresiones que son los utilizados para almacenar datos. Entonces se comprime para no tener que consumir tanta cantidad de información sin perder datos, ¿no? Entonces se comprime como puede ser ADPCM, LPC, MP3, WAV, todo ese tipo de compresiones, pero son de compresiones a nivel datos. Muy bien, ahora debemos utilizar los compresores en aquellos programas, en aquellas señales en las que realmente necesitamos y nos interesa tener con el control de la dinámica, ¿no? Que, como puede ser el caso de mantenernos dentro de nuestro rango dinámico, de un track de grabación o de un canal de audio en directo, para evitar la saturación y estar lejos del ruido, ¿sí? O bien como efecto sonoro, como decíamos en las guitarras o los bajos, ¿no? Pero sí es importante tener en claro que hay que utilizarlo cuando es necesario, no porque esté gratis en las mesas digitales o en nuestros plugins. Es obligación ponerle compresor a todos los canales, ¿sí? Entonces, porque lo único que estaríamos sería agregando o ruido a nuestra señal, o bien estaríamos agregando retardo, como es en el caso de los plugins, ¿no? Entonces, claro, un compresor se gana, no se regala, ¿sí? Un compresor se gana y no se regala. Bueno, por ahora dejamos esto por acá, hablando de compresores a nivel grueso. ¿Por qué? Porque dejamos para la próxima otros aparatos digamos electrónicos que controlan la dinámica, como puede ser el nose gate, el expansor, el deser, el over easy, los gates,
Automix Dugan, que también es una combinación de compresores y noise gate, puertas de ruido, o bien los nuevos supresores de ruido multicanal de Cedar, que son los DNS8D, que realmente es una salvación para los técnicos que trabajan con muchas señales, sobre todo los que van en directo, los que tienen, reciben, como decíamos al principio, diferentes señales que pueden provocar ruido. Entonces, por ahora, muy simple, un compresor y un limitador, realmente cuando no se escucha en nuestros oídos su activación y su actuación en este show, es porque realmente está bien seteado. Es decir, un compresor, como es muy difícil de escuchar, es mejor no percibirlo como tal cuando está funcionando, porque eso significa que está mal seteado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En otro momento veremos los parámetros del compresor, ¿sí? Y bueno, los dejo con una frase de Broadcast Operator Handbook de año 47, que fue un poco el boom de todos estos compresores, escrito por Henner Ryder, que dice que el amplificador, lo voy a leer, perdón, como ya vengo leyendo, el amplificador de limitación, también conocido como amplificador de compresión, es una pieza muy importante de la emisora, ¿sí? Y ahora realmente, después de todos estos años, realmente también es un arma y una herramienta muy importante para nuestro mundo actual. Un beso muy grande, espero que les haya servido. La segunda parte hablaremos de los parámetros y hablaremos de las puertas de ruido en un solo tutorial para tener más idea de lo que se trata. Hay muchos tutoriales en YouTube que son muy esto acá, esto allá, muy prácticos, pero realmente el concepto del compresor es muy muy importante entenderlo, porque podemos destrozar, podemos hacer un montón de cosas mal hechas con él, y entonces provocar realmente que nuestra mezcla sea muy mala, muy mala. Entonces el buen uso del compresor es muy importante, ¿sí? Bueno, un abrazo grande, nos vemos en la próxima y cuidarse. Chao, chao.